Amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Hermanos, los saludo con el amor que me inspira el Espíritu Santo para con todos aquellos que amamos al Señor. Iglesia, es un gozo estar esta noche nuevamente delante de Dios para recibir esta palabra maravillosa, este mensaje de bendición. Espero que sea de mucha bendición para todas nuestras almas. Bueno, gloria a Dios, mi nombre es el pastor Elías de la Iglesia Fundamental Bautista, Jesús es contigo, Cartago Valle. Vamos a orar, hermanos, para darle la gloria y la honra a Dios. Vamos a estar en las manos de Dios en esta noche y vamos a estar agradecidos con Dios por su amor y su bondad. Bueno, gloria a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, oh Dios. Venimos delante de ti, maravilloso Rey, darte gracias porque solo tú eres digno de toda honra y de toda alabanza. No hay nadie como tú, maravilloso Rey. La gracia se derramó sobre ti y por tu gracia somos salvos, Señor. Así es que es una bendición, Padre Celestial, estar en esta noche recibiendo tu bendita palabra. Tu alimento espiritual, Señor, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y así es, maravilloso Rey, que hemos venido esta noche para llenarnos de ti, oh Dios, para comernos esta palabra que es de bendición para nuestra almas. Te damos gracias, Señor. Oro, Señor, también por los que están afligidos, que están confundidos, que están enfermos, que tienen problemas y dificultades muy grandes, Señor. Es de mucho respeto y situación difícil, te damos gracias. Bendícenos a todos, Padre Celestial, a todos que necesitamos de ti, maravilloso Rey. Y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos al mensaje. Y eso es como una pregunta que nos hacemos. ¿Qué es la perfección? Eso es lo que queremos entender hoy en esta noche y saber qué es la perfección. ¿A qué se refiere la perfección? Y ya nosotros sabiendo y entendiendo esto, yo creo que vamos a tener un conocimiento mejor del concepto divino, del concepto de Dios. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Mirando la analogía del arco iris, yo les pregunto, ¿han ustedes tratado alguna vez de atrapar un arco iris? Siempre que se supone que llegamos hasta donde está el arco iris, él siempre se mueve adelante de usted. Por eso la perfección se parece a eso. Cuando usted cree haberla alcanzado, se le adelanta. Puede perseguirla hasta la venida del Señor, pero nunca la alcanzará. Hermanos, no quiero decir que es imposible ser perfecto, sino que nosotros nunca sabremos cuándo habremos alcanzado la perfección. Por eso la Biblia dice que tenemos pecados y que nadie es perfecto. Miremos Primera de Juan 1.8. Primera de Juan 1.8. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a mirar Primera de Juan 1.8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así es, hermano. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Gloria a Dios. Así es, hermano. Abraham caminó y Dios lo vio. Es por eso que es muy importante entender estos conceptos de Dios. Por eso la Biblia dice pues que tenemos pecados y que nadie es perfecto. Así pues debemos de entender lo que pasó con Abraham. Abraham caminó, Dios lo vio. ¿Qué dice Génesis 12.1? Génesis 12.1 dice
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Gloria a Dios. Así es. ¿Y qué dice Hebreos 11:8? Por eso, hermano, debemos de empezar a caminar como Abraham. Porque Dios lo guió y lo importante es que Dios guíe nuestros pasos. Que Él atienda nuestras súplicas y que Él nos guíe por el camino que debemos de caminar. Así como le ocurrió a Abraham. Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Así, hermano, nosotros podemos caminar con Dios sin saber a dónde vamos, porque Él sabe dónde nos va a llevar y nosotros sabemos que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso debemos de dar un paso a la vez. Cuando lo hacemos, Dios se responsabiliza de guiarnos hasta la perfección. No sabemos lo que es perfección ni cómo alcanzarla, pero cuando hacemos nuestra parte, Dios se encarga de conducirnos a ella. ¿Y cuál es nuestra parte? Esta es otra pregunta que nos hacemos. Nuestra parte es convicción, que es una de las tres frases que vamos a entender y vamos a escudriñar hoy. Convicción. Convicción es tener un fuerte sentimiento o impresión acerca de algo. Juan 16:8 nos dice que Dios da la convicción. Juan 16:8. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está hablando aquí, hermanos, del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y así es, miremos también Filipenses. Si miramos Filipenses 14:15, dice que Dios os revelará, y si Dios no trae algo a nuestra mente es porque no lo necesitamos. Pero vamos a mirar Filipenses 3:14. Filipenses 3:14 y 15 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Alabado sea el Señor. Así es, hermano. Si Dios trae algo a nuestra mente es porque lo necesitamos. Mire, Jesús traerá a su mente cualquier pecado que necesite confesar y lo hará a tiempo para que lo arregle antes de que termine el tiempo de gracia. Porque hay un tiempo de gracia, hermano, como también hay un tiempo de conversión. Que esta es la otra frase clave, conversión. Porque una cosa es ser creyente y otra cosa es ser convertido. Entonces, la conversión nos habla de que Dios tiene que cambiar en nosotros aquello que nosotros no podemos cambiar. Nosotros no podemos cambiar nuestros deseos y propósitos y motivos. Deben de ser cambiados nuestros deseos de seguir pecando y nuestra conducta cambiará. ¿Sí? Porque deben ser cambiados nuestros deseos de seguir pecando y nuestra conducta va a cambiar. Es como la ilustración de la mujer que por tiempo pedía a Dios que quitara la telaraña, hasta que el esposo pidió que matara la araña. Pues sin araña no hay telaraña. Entonces, solo Dios puede cambiar nuestros malos deseos del corazón. Esto es la condición. Entendamos bien este concepto de Dios, mis amados hermanos. Así como dice en Juan 3:3. Solo Dios puede cambiar nuestros malos deseos del corazón. Juan 3:3 dice, el Salvador dijo, a menos que el hombre naciere de nuevo. Vayamos a Juan 3:3. Amén. Entonces,
Juan 3:3 dice muy claro. Vayamos todos al Evangelio de Juan, amén. Y dice Juan versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Nosotros no podemos crear nuevos deseos, hermanos. Así como dice la palabra de Dios, a menos que el hombre naciere de nuevo, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, nuevos designios y nuevos móviles que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. Mire, iglesia, nosotros no podemos crear nosotros no podemos crear nuevos deseos, propósitos y motivos dentro de nosotros mismos, porque los recibimos de Dios. Hay dos cosas en nuestras vidas que deben ser cambiadas: nuestros deseos y nuestro comportamiento. Pero, por desgracia, algunos cristianos en su lucha por querer un cambio, piden a Dios que les ayude a cambiar su comportamiento. Y le piden a Dios que les ayude a cambiar su pensamiento, su comportamiento pecaminoso. Cuando lo que necesitan es pedirle que cambie sus pensamientos pecaminosos. No quiere decir que los cristianos no deberían pedir ayuda a Dios para cambiar su comportamiento. No, hermano. Sino que nuestra primera oración debería ser que Dios cambie nuestros deseos. Nuestro gran problema es que nos gustan nuestros pecados y no queremos que Dios nos quite ese placer. Un pecado acariciado, hermano, es aquel por el cual estamos dispuestos a orar pidiendo que Dios nos lo quite cuando estamos en la iglesia o cuando celebramos nuestro culto en la noche. Pero no queremos, no cuando estamos en el momento de la tentación. En el momento de la tentación nos gusta demasiado, y si Dios nos quitara el deseo de cometer ese pecado, ya no podríamos gozarlo. Y esa es la cuestión que nos pasa a nosotros. La clave, hermano, para vencer todo pecado acariciado es hacer una elección voluntaria y consciente cuando la tentación es más fuerte. Esta elección consiste en hacer una oración muy específica. Señor, por favor, ayúdame a no desear este pecado. Quítame el deseo ahora mismo. Hermano, déjeme decirle, yo he descubierto que cada vez que elevo esta oración en el momento de la tentación más intensa, es donde gano la victoria. También he notado que si sigo pidiendo a Dios que cambie mis deseos cada vez que la tentación se presenta, llega el momento en que ya no deseo cometer más ese pecado en particular. Pero ahora miremos la otra frase clave de las tres, la tercera: resistencia. Porque necesitamos que Dios nos quite el deseo de cometer tal o cual pecado. Pero necesitamos también su ayuda para no cometerlo. Pero necesitamos primero que nos quite el deseo, que de otra manera estaremos luchando por no hacer algo que tenemos un irresistible deseo de hacer. Oh, alabado sea el Señor, hermano. Gloria a Dios. De modo que la oración que pide Dios que cambie nuestros deseos es primera. Así es. De modo que la oración que pide a Dios que cambie nuestros deseos es primera. Pero tan pronto como hemos elevado esa oración, necesitamos enfrentarnos al hecho mismo. Es decir,
el comportamiento equivocado. Solo Dios puede cambiar nuestros deseos. Nosotros no podemos hacerlo. Pero Dios no cambia nuestro comportamiento. Solo nosotros podemos hacerlo. Mire, hermano, todo lo que puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice Filipenses 4:13. Este versículo nos dice que Dios no solo nos quita el deseo de hacer lo incorrecto, sino que Él nos ayuda a resistir toda tentación. Pablo dice que Él cambia su conducta con la ayuda que Cristo le da. De modo que la parte de Dios en el cambio de nuestro comportamiento consiste en darnos su poder. Busquemos en Lucas. Así es, hermanos. De modo que la parte de Dios en el cambio de nuestro comportamiento consiste en darnos su poder. ¿Y cuál cree usted que es nuestra parte? Pedirlo. La parábola de la higuera estéril nos dice en Lucas 13:6-9. Gloria a Dios. Vayamos a Lucas 13:6-9. Amén. Gloria a Dios. Lucas 13:6-9 dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Dice, y dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Gloria a Dios. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala para que utiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Gloria a Dios. Sí, así es como dice la parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y él dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Notemos, hermanos, en esta parábola quiénes son los protagonistas y a quienes representan. Es muy importante entender ese concepto de Dios, hermano, porque cuando el Señor habla por parábolas, solamente los hijos de Dios le entienden. Vemos que el dueño de la viña, el huerto, el campo y el sembradío tienen el significativo. Por ejemplo, viñador que se encarga de cuidar la siembra. El viñador es el que se encarga de cuidar la siembra. Higuera plantada por el dueño y cuidada por el viñador. Es decir, el dueño de la viña es Dios, el Padre. Así es, hermanos. El dueño de la viña es Dios, el Padre. El viñador es el Espíritu Santo, que con gemidos indecibles clama por nosotros y trata de ablandar nuestros duros corazones. Y déjeme decirle que la higuera estéril podría ser cualquiera de los presentes en este lugar o en toda parte. ¿Por qué? Dice en 1 Corintios 10:12. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Alabado sea el Señor. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero añade, y esto es maravilloso de nuestro Dios, que siempre da una advertencia, que siempre nos da una advertencia, gloria a Dios, y es maravilloso por eso.
o una amonestación. También nos da un consuelo y una solución. Porque fíjense en lo que sigue diciendo en el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Es muy claro, hermano, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así es, hermano. Y ahora sí vamos a comenzar a relacionar mucho más esta parábola con nuestra propia vida cristiana. Déjeme decirle que la parábola relata que Dios vino a buscar fruto en sus hijos y no lo halló. ¿Y cuáles son esos frutos? Vayamos al libro de Gálatas para que veamos esos frutos. En el capítulo 5, versículo 22-23, dice allí: mas el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y si leemos Filipenses 1, 9 al 11, nos dice Dios a través del apóstol San Pablo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, hermano. Aquí tenemos otra característica de los frutos que Dios busca en sus higueras, es decir, en nosotros, hermano. Nosotros en esta parábola somos la higuera, hermano. Dice que son frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Y esto nos refiere a que como seres humanos, débiles y con tendencia natural hacia el pecado, no podemos por nosotros mismos, hermanos, manifestar los frutos del Espíritu Santo en nuestro carácter, sino que debemos asirnos fuertemente del brazo de nuestro Dios Todopoderoso y debemos confiar y tener fe en Jesús. Pero allí no termina nuestra tarea, hermano, porque si hoy yo les preguntara a ustedes cuántos están tomados del brazo divino y tienen fe en Jesús, estoy seguro que todos levantarían su mano. Pero seguro, hermano, que no es así. No. Ahora bien, ¿cómo es que como cristianos tal vez tengamos años de estar dentro de la iglesia y de conocer la doctrina y la palabra del Señor, pero no hemos manifestado en nuestro carácter los frutos del Espíritu? Así es. Estamos mucho tiempo en la iglesia, conocemos mucho de la palabra, pero no hemos manifestado en nuestro carácter los frutos del Espíritu, hermano. ¿Nunca se han hecho esa pregunta? Y no es para responderla públicamente, pero cada uno de nosotros sabemos cuántas cosas, hermanos, nos faltan cambiar en nuestro carácter pecaminoso. Y seguramente que deseamos cambiar de todo corazón. Vamos buscando el libro de Isaías. Pero entonces, ¿qué es lo que impide que la higuera dé buenos frutos? ¿Será que el viñador nos ha descuidado? Vayamos a Isaías capítulo 6, versículo 7. Miren lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Perdón. Gloria a Dios, hermano. ¿Y esto cómo lo hace el Señor? Por lo que siempre les recalco y les digo,
por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden siempre a Marcos 1:15. Recuerden ustedes, hermanos, siempre Marcos 1:15. Que el Señor dice que es por medio del arrepentimiento y fe. Así es, hermano, es la única manera de entender y comprender el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Las dos condiciones que el Señor nos pone, hermano. Es decir, reconocer los pecados pasados. Reconocer que hemos pecado desde que nacimos hasta el día de hoy. Y apartarnos de los pecados presentes. Esto es lo que se llama remordimiento. En Marcos 1:15 dice muy claro, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta es la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Esta era la predicación de Juan el Bautista. Y este fue el mensaje que Dios le dio al apóstol Pablo. Gloria a Dios. La segunda condición es fe. Reconocer la justicia caída sobre Jesús. Es decir, el justo pagó por los injustos. Tremendo esto, hermano. El justo pagó por los injustos. Por eso siempre nos tenemos que redirigir hacia el Evangelio. Apoderarnos de esa justicia que Dios derramó sobre Jesús por nuestros pecados. Por fe tenemos que creer esto, hermano. Y así es, por eso yo te exhorto, te animo, que vayas a tu cuarto donde estás a solas con el Señor y te arrepientas, gloria a Dios, y le confieses de que reconoces que eres un pecador. Pero también la segunda condición, que tú te aferras a esa propiciación de nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó por nuestros pecados y que ya estamos limpios por la justicia que fue derramada sobre nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio de nuestra salvación. Eso es lo que nos salva, hermano. Ahí es donde el Señor nos ve limpios y nos ve ya salvos de la ira venidera. Alabado sea el Señor, hermano. Ese es el verdadero Evangelio. Lo que leemos en Marcos 1:15. Alabado sea el Señor. Hermano, yo te exhorto pues y te animo que confieses a Dios todo lo que has hecho. Él sabe, pero Él quiere que tú le confieses que estás arrepentido. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Vamos a orar para darte gracias, Señor, por esa maravillosa palabra que nos has regalado en esta noche, Señor. Espero, Señor, que la iglesia haya tenido en cuenta este concepto y lo haya entendido, Señor, para tu gloria y honra, Señor, y para salvación nuestra. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. La paz del Señor sea con todos vosotros.